Muy bien, damos un saludo nuevamente a todos los que nos acompañan. Sean muy bienvenidos, todos los que están aquí en esta mañana y los que nos acompañan por internet. Una calurosa bienvenida. En esta mañana nos vamos a disponer con toda reverencia a escuchar la palabra de nuestro Dios. Ya estamos ubicados en el capítulo número 2 del Evangelio según Marcos. Ya hemos terminado el primer capítulo y ahora vamos a estudiar el capítulo número 2 del Evangelio según Marcos. Entonces los invito a ubicarnos en el capítulo 2 del Evangelio según Marcos y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 12. Dice así: Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Así dice la palabra de nuestro Dios. Nuevamente, recordemos que nos encontramos estudiando de manera consecutiva el Evangelio según Marcos. Ya hemos dado por terminado el primer capítulo y ahora vamos a estar concentrados en el segundo capítulo, en los versículos 1 al 12. Esta parte del ministerio del Señor que nos presenta Marcos se concentra o pareciera concentrarse en gran manera en el asunto de los milagros. Vemos que esta sección particular se concentra y menciona varios de los milagros que el Señor Jesucristo hizo durante esta parte de su vida en su ministerio. Ahora, muchos grupos religiosos a través de los últimos años han tomado esta parte del ministerio del Señor y también la parte o la sección de los milagros que se nos muestra en el libro de Hechos, es decir, de los inicios de la iglesia, para justificar las prácticas que realizan hoy en día, como los milagros de sanidad, hablar de lenguas, prosperidad económica, nuevas visiones o revelaciones de Dios, nombramientos de apóstoles y profetas. Pero esta es una forma errónea, es una forma incorrecta de considerar esta parte del ministerio del Señor y también los principios de la iglesia que se nos muestran en el libro de Hechos. Este movimiento ha tomado gran fuerza o comenzó a tomar gran fuerza a mediados de los 50, de 1950, pero históricamente la iglesia nunca había puesto su mirada dando este énfasis al tema de los milagros.
no habíamos visto estos fenómenos dentro de la iglesia, hablar de milagros de sanidad, hablar lenguas, prosperidad económica, nuevas revelaciones, nombramientos de apóstoles y profetas. Todo esto en conjunto no era algo que se había visto anteriormente. Se veía en menor manera, pero ahora alrededor de los años 50 se ve ampliamente aceptado por la iglesia. ¿Qué pasa con esto? Las iglesias o los grupos religiosos que practican estas falsas enseñanzas no expresan claramente el mensaje de las Escrituras. No terminan enseñando a las personas la necesidad principal que ellos tienen. Ignoran la importancia de que las personas conozcan que deben de estar a cuentas con Dios. Deforman la adoración de Dios. En la adoración a Dios ya no se enseña su palabra, no se predica su palabra, sino ahora se ve gente saltando, llorando, balbuceando y haciendo todo este tipo de cosas. Pero esa no es la adoración que Dios demanda. También se ve gente, por otra parte, acudiendo a los santos en busca de milagros, pero eso tampoco forma parte de la adoración que Dios demanda y no cubre la necesidad principal que tienen los hombres. De hecho, lo que hacen estas prácticas es deformar la adoración a Dios. La adoración a Dios, la palabra de Dios quedan oscurecidas. Entonces, este tipo de prácticas que se han venido realizando en los últimos años o alrededor de los años 50 en adelante, abandonaron el estudio de la palabra, abandonaron la predicación del Evangelio y desvalorizaron los frutos del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. La gente va detrás de milagros, pero no detrás del crecimiento en amor. La gente va a pedir bienes del Señor, va a pedir ayuda al Señor, pero se olvidó el crecimiento en la piedad y en la santidad. Se abandonó el estudio de la palabra, la predicación del Evangelio y se desvalorizaron los frutos del Espíritu Santo en la vida. Se colocó una nueva medida en lo que significa la espiritualidad. Entonces la espiritualidad no es amor, no es crecimiento en piedad y no es santidad, sino es ahora el supuesto poder para hacer milagros. Recuerdo estar en una ocasión con un grupo de jóvenes que se reunían para realizar un estudio bíblico, o eso al menos fue lo que me dijeron cuando los conocí. Me invitaron a realizar un estudio bíblico. Cuando entré en aquel lugar, no hubo estudio bíblico. Todo se concentró en pláticas donde se hablaban de sueños, donde estas personas decían tener nuevas revelaciones de Dios. Y no terminaba de hablar uno cuando comenzaba a hablar otro acerca de poder para sanar motores de carro con solo tocarlos. Ahora, esto es algo que es totalmente ridículo. Eso no es lo que nos muestran las Escrituras. Ese no es el significado que las Escrituras le dan a los milagros. Cuando nosotros vemos los milagros en las Escrituras, tienen un propósito, y es mostrarnos el poder de Dios, obrando de una manera sobrenatural, para llevar las cosas o las condiciones hacia una dirección, con un propósito. El problema que se presenta en la iglesia en nuestros días es que se hace un gran énfasis en el tema de los milagros, al punto en que este tema llega a reemplazar el centro de nuestra fe, o lo que debe ser el centro de nuestra fe. Ya sea que las personas quieran realizar milagros y digan tener el poder para realizar milagros, o ya sea que las personas busquen solamente a Dios por un milagro, ese no es el tema principal, eso no es el centro de nuestra fe. Sin embargo, es lo que vemos que hoy en día reemplaza el centro de nuestra fe. ¿Qué debe ser el centro de nuestra fe?
el conocer la verdad, el conocer la palabra de Dios. Las personas no están interesadas en escuchar y conocer la verdad. Ellos solo les interesa recibir lo que desean. ¿Y saben cuál es el problema con esto? Que muchos falsos maestros utilizan este tema de los milagros como un anzuelo para atraer a las personas, como una manera de tenerlas esclavizadas al engaño. Las Escrituras nos dicen que incluso el diablo puede hacer falsas señales. ¿Recuerdan, o no sé si ustedes han leído el libro de Éxodo, cuando vemos a Moisés que va delante de Faraón? ¿Y qué hace Moisés? Señales por el poder de Dios. ¿Y qué hacen los falsos hechiceros de Faraón? Imitan las señales que Moisés hace por parte de Dios. De esto mismo nos advierte el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses. Cuando consideremos el tema de los milagros, debemos de pensar en lo siguiente. Claro que Dios puede operar de forma milagrosa, pero cuando Dios opera de esta manera es para mostrarnos su gloria. Pero no olvidemos que también el diablo puede imitar las señales de Dios, pero para desviar a las personas al engaño. Y esto lo utilizan los falsos maestros, las falsas religiones, los hechiceros, los brujos, para llevar a las personas a la idolatría, para mantenerlos esclavizados al engaño, para que no conozcan a Dios. No podemos tomar esta parte del ministerio del Señor y tomar la parte del libro de Hechos donde se nos muestran los milagros simplemente para justificar la ignorancia de las Escrituras y colocar esto como el nuevo centro de la fe dentro de la iglesia. No podemos hacer eso. Por el contrario, nuestro llamado es saber cuál es el propósito de los milagros. Y esto lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, aquí en el Evangelio según Marcos. Vemos que los milagros en la vida de Jesús tienen un propósito distinto. Tienen el propósito de darnos a conocer la verdad, de llevarnos a conocer a Jesucristo, de llevarnos a entender su palabra, de llevarnos a ver el propósito de su venida. Entonces, teniendo estas cosas en consideración, quiero invitarlos a ver el bosquejo de esta mañana. Y vamos a observar cuál es la razón por la que se nos presentan los milagros en el ministerio del Señor. El título de nuestra enseñanza es Jesús sana a un paralítico. Jesús sana a un paralítico. Como les he mencionado anteriormente, los bosquejos los vamos a presentar de acuerdo a las escenas que nos presenta el pasaje. Entonces, en el primer punto vamos a ver que Jesús perdona los pecados de un paralítico. En el segundo punto vamos a ver, a manera de cuestionamiento, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y en el punto 3 vamos a ver la autoridad del Hijo del Hombre. Entonces, primer punto, Jesús perdona los pecados de un paralítico. Dice así el pasaje: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra.
Entonces, hemos mencionado que este segundo capítulo del Evangelio según Marcos comienza narrándonos otro evento milagroso dentro del ministerio del Señor. Anteriormente ya habíamos visto uno. Este es otro evento maravilloso dentro del ministerio del Señor. En el pasado vimos que el Señor salía de Galilea y se dirigía nuevamente a Capernaum. La imagen que se nos presentaba era el Señor saliendo perseguido por una muchedumbre de personas en dirección al norte hacia Capernaum. Ahora debemos considerar siempre, mientras vayamos estudiando estos sucesos, que los milagros no eran algo que Jesús buscara promover, no eran el gancho de su ministerio. Él no iba por las aldeas como vendedor ambulante llamando a las personas a que vinieran a Él por un milagro. De hecho, la imagen que nos presenta Marcos, o que nos ha venido presentando, es que prácticamente el Señor salía huyendo de los lugares porque la gente se amontonaba a Él pidiendo milagros. Pero ese no era el propósito de su venida, ese no era el propósito central, eso era lo periférico. La necesidad principal que Él venía a atender era salvar a los pecadores de sus pecados, de la condenación merecida por cada uno de los pecados. Entonces el Señor salía perseguido por personas. Aquí nuevamente Marcos nos presentaba que salía de Galilea, se dirigía hacia Capernaum, con mucha gente detrás de él. Llega a Capernaum y se aloja en una casa. Y cuando él cree tener por fin un respiro, nuevamente una multitud de personas se reúnen en este lugar buscando que les haga un milagro. Dice el versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Entonces el Señor llega a Capernaum, se aloja en una casa. Esta casa se cree que pudo ser nuevamente la casa de Pedro, donde había sanado a la suegra de Pedro. Está el Señor alojado en esta casa, en la casa de Pedro, y mucha gente escucha que Él está ahí, van, se reúnen, entran a la casa, le empiezan a pedir que les haga milagro, la gente no cabe, está alrededor de la casa, todos ellos queriendo que el Señor les haga un milagro. ¿Y qué hace el Señor, o qué nos muestra Marcos que hace el Señor? El Señor, en cambio, les predica la palabra. Notemos que esto siempre nos va a ser resaltado. En todas las partes que hemos venido estudiando, el Señor siempre está predicando la palabra, predicando el evangelio del reino de Dios, predicando acerca de quién es Él y cuál es su propósito, el propósito de su venida. Entonces está toda esta gente y el Señor les está predicando la necesidad de arrepentirse y creer en Él como el Salvador prometido. Ahora, en medio de este escenario, se nos presenta un evento que genera suspenso. Está toda esta gente amontonada, clamando que les haga un milagro, cerrando todo espacio posible para acercarse al Señor, como si fuera una especie de estrella cinematográfica, perseguida por las personas a tal punto que se amontonan y no dejan pasar a la gente, cerrando todo espacio posible. Entonces, en medio de esto, acontece algo que genera suspenso. ¿Y qué es lo que pasa? Que traen 4 hombres cargados, no sabemos desde dónde, traen ellos cargado a un paralítico. Ahora, cuando usted ha escuchado acerca del paralítico, quizás piensa solamente en una persona que está imposibilitada de caminar.
Pero algunos comentaristas nos mencionan que la enfermedad de este hombre pudo tratarse de parálisis de evolución crónica. De ser esto así, este malestar se trata de un trastorno cerebral que causa grandes problemas para caminar, problemas en la coordinación, en el equilibrio, en el pensamiento y en otras funciones importantes, incluso llegando a dejar a la persona limitada de todo movimiento corporal y que llega a tener como consecuencia final la muerte. Para que este hombre haya sido traído al Señor, cargado por 4 personas, quiere decir que este hombre estaba imposibilitado de moverse totalmente. Esta imagen es una ilustración que sirve para mostrarnos cuál es la condición del hombre con Dios. La condición del hombre con Dios es que él está imposibilitado de hacer cualquier cosa para ganar el favor de Dios. La ilustración que nos muestran las Escrituras es que el hombre está muerto espiritualmente. En el pasaje anterior vemos que la lepra también nos ilustra una realidad espiritual. Y esto lo hago a manera de analogía, ¿verdad? La lepra nos ilustraba la condición espiritual. Esta imagen del paralítico también nos ilustra, nos sirve para ilustrar la condición espiritual de los hombres. Y es que los hombres completamente están imposibilitados de hacer cualquier cosa para ganar el favor de Dios, de acercarse a Dios, de venir a Él. De hecho, los hombres no desean a Dios, ya lo hemos mencionado, no desean aprender de Él, no desean conocer su palabra. Si ustedes están aquí en esta mañana, es porque Dios puso ese deseo para que ustedes vinieran a escuchar su palabra, porque de otra manera usted preferiría estar en su casa acostado, viendo la tele o haciendo cualquier otra cosa. Pero pasando nuevamente, dando secuencia a lo que hemos venido hablando y dejando por un momento esta ilustración, vemos que la condición de este hombre era muy grave. No podía moverse, imposibilitado de moverse, de tal manera que sus amigos lo tienen que cargar. Y la condición debió haber sido tan grave que sus amigos dijeron: necesitamos llevar a él, necesitamos llevarlo a Jesús para que lo sane, porque si no va a morir. Entonces los amigos toman a este hombre, lo ponen en un lecho y lo cargan para llevarlo al Señor, para que el Señor lo sane. Y cuando llegan a este escenario, vemos que está la muchedumbre de gente rodeando la casa donde está el Señor Jesucristo. No pueden pasar. Están cerrando todo el acceso. Entonces, ¿qué deciden hacer? No hay paso, hay que meterlo por el techo. Comienzan a desvalijar en la casa de Pedro, a quitarle el techo de la casa de Pedro. Se cree que estas casas estaban compuestas de viga de madera y de algunas varas recubiertas de una especie de arcilla o de barro. Entonces empiezan a remover las vigas de madera, las varas, la arcilla, para poder bajar a este hombre por el techo. Nuestro pasaje prosigue narrándonos que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí debemos de observar 3 cosas. Debemos de poner atención en 3 cosas.
Entonces estos hombres llegan al lugar donde está el Señor Jesucristo predicando la palabra. La gente está rodeándole, están cerrando todo acceso. Ellos ayudan a descender a su amigo por el techo, o más bien bajan a su amigo por el techo. Pero el pasaje nos lleva a considerar tres cosas. El pasaje nos dice, viendo Jesús la fe de ellos. Aquí hay un reto en la interpretación. ¿Qué quiere decir la fe de ellos? ¿Qué era lo que estaban, a quién se refiere ellos y qué era lo que estaban buscando ellos de Jesús? Quizás estos hombres que llevaban a su amigo enfermo buscaban que el Señor lo sanara de esa enfermedad y que él no muriera. Pero muy probablemente el paralítico no estaba ni siquiera pensando en vivir. Muy probablemente el paralítico en esa condición, imposibilitado de moverse, el Señor lo llevó a meditar acerca de su destino eterno o de las consecuencias eternas. No sé si a usted le ha pasado, pero en esos momentos, cuando ve la muerte de enfrente, es cuando uno empieza a considerar estas cosas, ¿verdad? Cuando usted empieza a considerar, ¿qué será de mí después de que muera? Cuando dice aquí el pasaje, la fe de ellos, la palabra ellos no se refiere a los amigos solamente. De hecho, se refiere al paralítico juntamente con los amigos. Es en tercera persona. Entonces dice, al ver Jesús la fe de ellos. Pero notemos que se dirige a quién particularmente, después de que se nos dice, al ver Jesús la fe de ellos. Se dirige al paralítico. Dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué no dijo al paralítico, bien, está sanado? Lo primero que le dice es, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Mucha profundidad en estas palabras. Yo no veo a Jesús diciendo ahí por todos los lugares, hijo, ¿verdad? Esta es una interpretación personal. Considero que el Señor Jesucristo se dirige particularmente al paralítico. El paralítico está desahuciado, está considerando su destino eterno. Ha escuchado la fama de Jesús. Ha escuchado la predicación que Jesús ha venido dando alrededor de Galilea y Capernaum. Sus amigos lo llevan a él y mientras él considera estas cosas, el Señor le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces esa es la primera cosa que debemos de considerar, la fe de ellos. La fe de ellos. Cuando se presenta la palabra fe en las Escrituras, vemos en ocasiones una fe que no es real, que no es verdadera, que no se concentra en la persona de Jesucristo, y vemos una fe que es real, que es verdadera y que se concentra en la persona de Jesucristo. Y esta fe, la fe que considera la persona de Jesucristo, que se aferra a Jesucristo, es la fe salvífica, la fe que trae salvación de los pecados. Nadie que no coloque y deposite su confianza enteramente en Jesús va a tener perdón de los pecados. Es por eso que decimos
que este hombre tenía fe verdadera en Jesús para que sus pecados le fueran perdonados. Entonces esa es la primera cosa que debemos de considerar. La segunda cosa es la siguiente. Estos hombres van en busca de una necesidad muy alarmante. Es muy preocupante la condición de su amigo. Llevan a su amigo gravemente afligido por una enfermedad. Pero el Señor, al ver el paralítico, le pronuncia perdón de sus pecados. No resuelve su problema de salud. O sea, ellos traen al amigo por un problema de salud sumamente grave y el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Es como si usted, poniéndolo en un ejemplo actual, lleva a un enfermo al médico y el médico le dice, no, mira, vas a estar bien, te vas a componer. Sería algo así. Y le empieza a dar ánimo y lo empieza a alentar. Pero cuando vemos aquí estas palabras de Jesús, no son unas palabras de ánimo, no son unas palabras para hacer sentir mejor al paralítico. ¿De qué se trata? Que Jesús tiene poder verdaderamente de perdonar pecados. Ellos llevan al amigo, llevan a su amigo al Señor. Ellos han escuchado de los milagros. Ellos reconocen que la situación de su amigo es sumamente grave. Lo llevan para que el Señor lo sane. Llegan con Jesús y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué da prioridad a perdonar los pecados y no a resolver su problema de salud? Si Él puede hacer ambas cosas. Él ya ha hecho muchos milagros, pero ¿por qué da prioridad al tema del perdón de los pecados? Esa es la segunda cosa que debemos de considerar. ¿Por qué el Señor da prioridad al perdón de los pecados antes que al resolver un problema de salud? Si Él tiene poder para hacer ambas cosas. Y la tercera cosa que debemos considerar es la siguiente. El Señor, al decir tus pecados te son perdonados, está atendiendo la necesidad más apremiante que hay en la vida de ese hombre. Y es la necesidad principal que Él vino a tratar. El problema más importante que debe atender el hombre es que sus pecados sean perdonados, que su cuenta sea limpiada, que toda esa lista de pecados que está enfrente de Dios, que enciende su ira, sea borrada y puesta en ceros. Ese es el problema más grande que debe atender el hombre en esta vida. Entonces el Señor, al decirle tus pecados te son perdonados, está atendiendo la necesidad más grande que ese hombre pudo haber tenido en esta vida. Sí, él pudo haber tenido cáncer, él pudo haber tenido diabetes, él pudo haber tenido la enfermedad más mortal que puede existir en este mundo. Y sin embargo, la necesidad más apremiante que tienen los hombres es que su cuenta sea puesta en ceros delante de Dios. Entonces, hasta este punto, tras considerar estas tres cosas, la escena con la que nos quedamos es con toda la multitud callada. O sea, imagínense esa gente ahí amontonada, haciendo ruido, gritando que les dio un milagro. Estos hombres destapando el techo, bajando al paralítico por el medio del techo. La gente se queda asombrada. Y cuando escuchan a Jesús, están ellos hablando y discutiendo y qué está pasando. Y cuando Jesús dice, tus pecados te son perdonados, no hay ruido, se queda todo en silencio.
Y la gente empieza a pensar, ¿qué acaba de decir? ¿Hemos escuchado correctamente? ¿Tus pecados te son perdonados? Entonces, la gente que está ahí está desconcertada. Están confundidos por lo que acaban de oír. Están totalmente confundidos por lo que acaban de oír. Incluso algunos en medio de esta turba están furiosos. Esa es la imagen con la que nos quedamos en este primer punto. Con la del Señor, diciendo al paralítico, tus pecados te son perdonados, y generando confusión en medio de las personas que están ahí alrededor. Vamos al segundo punto. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Dice el versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? El escritor ahora nos muestra otra perspectiva que se desarrolla durante este evento. Y es que en medio de aquella gran multitud también se encontraban un grupo de escribas. Usted va a ver a estos hombres durante el estudio de los evangelios. Pero ¿quiénes eran los escribas? Los escribas eran los eruditos de la ley, eran los estudiosos de la ley. Inicialmente ellos se encargaban de transcribir y preservar el Antiguo Testamento, o los textos que componían el Antiguo Testamento. Pero su ocupación comenzó a adquirir mayor importancia tras la destrucción del templo y la cautividad, pues se convirtieron en los maestros de la ley en las sinagogas. Recordemos que las sinagogas tuvieron un lugar muy central, muy importante, cuando los judíos fueron esparcidos alrededor de todo el imperio. Y esto debido a la destrucción del templo. Entonces, tras la destrucción del templo, las sinagogas adquirieron mucha importancia, y juntamente con ellas también los escribas, porque ellos se dedicaron a ser maestros de la ley dentro de las sinagogas. Entonces, algunos de estos hombres habían venido también a la casa, que pudo haber sido la de Pedro, como ya mencionábamos, vinieron a esta casa. Y seguramente ellos vinieron para ver si la enseñanza de Jesús era conforme a lo que ellos enseñaban. Ellos llegan, escuchan la enseñanza del Señor y ven a toda esta gente amontonada alrededor de la casa. Inesperadamente ven cómo 4 hombres traen al paralítico. Ellos están expectantes para ver qué va a pasar. Están viendo y diciendo en sus corazones, ¿es verdad que Jesús hace milagros o es un charlatán? Entonces ellos están ahí observando toda esta escena. Y mientras ellos se están preguntando si Jesús verdaderamente hace milagros o es un charlatán, descienden esos 4 hombres al paralítico y escuchan decir a Jesús, tus pecados te son perdonados. ¿Pueden imaginar la reacción de estos escribas o de estos hombres al escuchar al Señor Jesucristo decir, tus pecados te son perdonados? El versículo 6 nos dice cómo responden ellos. Entonces, cuando ellos escuchan al Señor decir, tus pecados te son perdonados, ellos comienzan a pensar, ¿qué es esto? Ese hombre es un hereje. Se topan con lo que aparentemente sería una blasfemia. ¿Por qué? Porque el perdonar los pecados es algo que solamente Dios puede realizar. Ningún hombre puede perdonar los pecados.
ningún hombre puede ganar o dar perdón por los pecados. Entonces el perdonar los pecados es algo que solamente Dios puede hacer. Entonces ellos están viendo a Jesucristo como un hombre blasfemo, porque cuando le traen al paralítico lo primero que dice es: tus pecados te son perdonados. Los escribas, al ser estudiosos de la ley, sabían que la ley es tan severa que es imposible que algún hombre pueda cumplirla a la perfección. Los escribas tienen claro que ningún hombre puede cumplir la ley a la perfección, ni aun ellos que se creían espiritualmente superiores, apoyados en sus tradiciones, tenían la certeza de haber ganado el perdón de Dios. Y que un hombre repentinamente aparezca y diga: tus pecados son perdonados, es algo que no tiene precedentes. Ningún profeta había dicho tal cosa antes. Desde Moisés hasta Malaquías no se ha encontrado alguno que dijera estas palabras. No hay ninguno que haya dicho anteriormente ni que pueda decir: tus pecados te son perdonados. Moisés, Elías, ellos por el poder de Dios hicieron grandes milagros, pero perdonar pecados no es algo que ningún hombre, ni aun los más grandes hombres de Dios, pueden hacer. No lo puede hacer Pablo, no lo puede hacer Pedro, no lo puede hacer Juan, y no lo puede hacer ni Moisés ni Elías. No hay ninguno que pueda perdonar pecados. Entonces estos estudiosos de la ley, al escuchar que Jesús dice: tus pecados te son perdonados, dicen en el versículo 7, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Mientras ellos aún pensaban estas cosas y pensaban de qué manera iban a actuar y qué reporte iban a llevar a los que les habían enviado, el versículo 8 nos dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Entonces estos escribas están pensando que Jesús es un hereje, que es un blasfemo, pero Marcos nos pasa a mostrar un acontecimiento dentro de este pasaje que nos muestra quién es Jesús. Nos dice que el Señor Jesucristo no es que escuchó las murmuraciones de estos hombres no estaban murmurando, estaban pensando en sus corazones, en lo más íntimo, en lo más profundo de sus mentes, estaban pensando: este hombre es un hereje. ¿Y qué está haciendo Jesús aquí? Nos dice que Él conocía lo que ellos estaban pensando. ¿Quién conoce el corazón de los hombres? ¿Quién sabe qué es lo que piensan los hombres? Solamente Dios. No lo puede hacer un ángel. Los ángeles no conocen lo que nosotros pensamos. No lo puede hacer otro hombre. Podemos suponer. Pero aquí el narrador, el escritor, nos dice que el Señor Jesucristo conocía lo que ellos pensaban en sus corazones. Esto suena a un eco del Salmo 64. Jehová conoce los pensamientos de los hombres y conoce que son vanidad. Entonces estos hombres estaban pensando que Jesús era un hereje. ¿Pero por qué razón? Porque no conocían quién es Él. El escritor nos quiere llevar a una dirección.
a una sola dirección, y es ver que Jesús no es un hombre común. Estos hombres piensan que Jesús es un blasfemo porque pensaban que era un hombre común. Pensaban que era un rabí y que él estaba enseñando, vinieron a probar su enseñanza, vinieron a ver si verdaderamente hacía milagros, pero se topan con que Jesús no es un profeta y no es un hombre común. Se toman con acciones que lo llevan a una sola conclusión, y es que Jesús es Dios mismo. Hay tres cosas que nos muestran aquí, o que el escritor nos lleva a considerar que Jesús es el Hijo de Dios que se encarnó y se hizo hombre. Dice en el versículo 9, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Las dos son cosas sumamente imposibles. La condición de aquel hombre era grave, no era sencilla de tratar. Ningún médico podría revertir esa situación. Era un hombre destinado a la muerte. Entonces era una condición grave, era difícil de tratar, era imposible de tratar. Y hacerlo de forma instantánea, inimaginable. Entonces tratar esa condición debía de ser de una forma sobrenatural. Pero si consideramos el tema del perdón de los pecados, se complican más las cosas. Nosotros solemos pensar de los pecados como faltas solamente. Pero cuando pensamos acerca del pecado, no consideramos en cuánto Dios odia el pecado. Para lograr el perdón de los pecados, es necesario comprender que si usted ha quebrantado un solo pecado durante su vida, lo cual no creo, yo creo que usted ha quebrantado miles, y yo creo que diariamente quebrantamos muchos pecados. Entonces, si usted ha quebrantado un solo mandamiento durante su vida, debe de saber que ese pecado no puede ser quitado así como así. Cada uno de los pecados que usted ha cometido durante su vida está presente a los ojos de Dios. No puede ser quitado. Nosotros no podemos volver el tiempo y no cometer un pecado, dejar de cometer un pecado que ya cometimos. El pecado que ya hemos hecho está siempre delante de los ojos de Dios. Tampoco podemos borrar nuestros pecados. No es que usted haya cometido 1000 pecados y de repente diga, voy a vivir una vida buena, muy bien. ¿Y qué va a hacer con todos los pecados que ya cometió? Están delante de los ojos de Dios. Todos y cada uno de los pecados que hemos cometido están delante de los ojos de Dios. Nosotros vamos avanzando en el tiempo, pero el tiempo está presente delante de los ojos de Dios. Es el Dios eterno. Y todas las cosas Él las conoce y las ve. Incluso lo más profundo de los corazones. Incluso los pecados que usted no ha cometido, el Señor, y que los piensa, el Señor los conoce. Él mira los corazones. Y cada uno de esos pecados están delante de los ojos de Dios y no podemos hacer nada para quitarlo. No podemos hacer obras que traten de cubrir eso que ya hemos cometido. Usted puede construir una casa sobre un cementerio, pero los muertos siempre van a estar ahí enterrados. Puede ser una casa bonita, pero ahí van a estar los muertos. Entonces, considerando el tema del perdón de los pecados, dejemos claro algo. Usted no puede hacer nada para quitar los pecados que ya cometió.
Entonces ese es el primer punto que imposibilita o hace difícil, imposible el perdón de los pecados. Pero considerando acerca del odio de Dios hacia los pecados, debemos meditar que la santa naturaleza de Dios detesta el pecado. Y eso no es como aquella mentira que se dice que Dios odia al pecado y ama al pecador. No. Dios odia el pecado y todo aquel que lo practica. La santa naturaleza de Dios aborrece el pecado. Entonces no es solo que los pecados estén delante de Dios y el hombre no pueda quitarlos, no pueda borrarlos, sino también que al Dios ser santo y odiar el pecado, su justicia, su ira, tiene que ser derramada sobre el pecador. Entonces cuénteme usted, ¿cómo va a quitar sus pecados? No hay nada que pueda hacer. No hay nada que el hombre pueda hacer. No puede llegar el hombre y decirle a Dios, bueno, tratar de convencerlo, de persuadirlo, no puede hacerlo. Dios es santo. Usted no puede burlar a Dios. Él conoce los corazones. Algunas personas dicen, Dios conoce mi corazón. Sí, y sabe cuántos pecados hay en él. Porque cosas buenas no va a hallar. Sabe cuántos pecados hay en el corazón del hombre. Entonces no podemos simplemente decir, vamos a ir a Dios y tratar de persuadirlo que ignore nuestras faltas. De hecho, pensar que el perdón de los pecados es algo fácil, es algo sencillo, es porque no conocemos lo horrendo que es el pecado y no conocemos lo gloriosa que es la santidad de Dios. Es porque no tomamos con seriedad estas dos verdades. Y no las tomamos con seriedad, ¿saben por qué? Porque esto es aterrador. Al no haber perdón por los pecados bajo nuestros medios, lo único que nos lleva a considerar es la horrenda imagen de la ira de Dios por toda la eternidad en el infierno. Entonces, ¿qué es más fácil, sanar al paralítico o perdonar sus pecados? Sanarlo, sanarlo. Pero es imposible también, o sea, una imagen imposible, pero considerando las dos cosas que son imposibles, una es menos imposible, ¿verdad? Las dos cosas son sumamente imposibles. Pero considerando cuál tiene mayor grado de dificultad, es lograr el perdón de los pecados. Pero entonces el versículo 10 nos dice lo siguiente: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomó su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Cuál es la razón por la que se hace este milagro? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. El punto clave. ¿Cuál es el punto clave? ¿El milagro o el perdón de los pecados? El perdón de los pecados. El perdón de los pecados. ¿Por qué la iglesia no está enseñando el perdón de los pecados? ¿Por qué está tan interesada en el tema de los milagros? Por atraer a la gente, por ganar popularidad, por obtener beneficios bajo el
el falso engaño de los milagros. El Señor puede hacer milagros y no necesita dinero para hacerlos. Lo hace conforme a su voluntad. Nosotros podemos venir al Señor y rogarle: Señor, sana al enfermo. Señor, y el Señor verá si lo hace, pero lo hará para su gloria, para que veamos la gloria de Dios. Sea que el Señor sana al enfermo o no lo sane, lo que haga el Señor va a ser para su gloria. Y si usted es creyente y sea que el Señor lo sane o no lo sane, va a ser para su gloria y va a ser para nuestro bien. Porque ¿qué nos dice Romanos 8? Que todas las cosas nos ayudan a bien. Pablo fue asesinado, Pedro fue crucificado, Isaías fue aserrado, y muchos cristianos, y uno dice: ¿y cómo esas cosas operan para su bien? Porque ellos están delante del trono de Dios, adorándole a Él, bajo una mejor esperanza, con victoria tras la muerte, tras la enfermedad, tras la persecución, esperando a que el Cordero de Dios descienda como león y establezca el reino de Dios con su pueblo. Entonces díganme si las cosas no nos ayudan a bien, sea que sean terribles, sea que suframos enfermedad, persecución o alguna cosa. Las cosas que Dios traiga a nuestra vida son para bien, si tenemos nuestros ojos puestos en Cristo, si le amamos verdaderamente. Entonces, volviendo al punto del pasaje, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Este pasaje finaliza mostrándonos el poder de Cristo para sanar al paralítico. Claro que Cristo lo puede hacer. Estas dos cosas que son imposibles, Cristo las hace y las puede hacer. Entonces la condición de aquel hombre era imposible de tratar médicamente, y más de una manera instantánea. Pero el Señor, por el poder de su palabra, Cristo solamente diciendo, vemos esta imagen que el Señor habla con el paralítico y le dice: levántate, toma tus cosas y vete a tu casa. ¿Y qué hace este hombre que no se podía levantar y que estaba imposibilitado de moverse, de mover sus extremidades? ¿Qué hace? Se levanta, toma sus cosas y se va a su casa. Pero es para que veamos que el Hijo del Hombre, Jesucristo, tiene potestad para perdonar pecados. Esa es la razón del milagro. Ahora yo no puedo imaginar los rostros aquí de la gente, ¿verdad? Todos los que están ahí reunidos y los escribas que estaban, blasfemo. ¿Cómo debieron lucir sus rostros al ver que Jesucristo conocía lo que ellos pensaban y que tenía poder para sanar al paralítico? Y para aún más, para perdonar sus pecados. Entonces, ¿el orden correcto qué era? Perdonar los pecados y hacer el milagro para probar que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar los pecados. Ese era el orden correcto. Y ese es el orden correcto que debemos seguir nosotros como iglesia. El centro de nuestra fe no deben de ser los milagros. El centro de nuestra fe debe de ser completamente el Señor Jesucristo. Entonces el milagro hecho aquí es una señal que confirma que Cristo tiene el poder para sanar al enfermo, pero también para lograr la paz entre los pecadores y Dios. Quitar los pecados, poner nuestra cuenta en ceros, ¿verdad? Todos esos pecados que están delante de los ojos de Dios que usted ha cometido, Cristo los pone en ceros si usted cree en Él.
los quita. Y la ira que el Padre iba a derramar sobre usted por haber pecado, también es quitada, es satisfecha. ¿Y saben por qué? Porque Cristo, con su vida perfecta, que no cometió pecado, cumplió la justicia que nosotros no podríamos nunca cumplir. Y Cristo, recibiendo la muerte y recibiendo la ira de Dios en la cruz, con su muerte pagó la pena que nosotros debíamos recibir. Él sufrió la ira de Dios en nuestro lugar, como hombre. Entonces Él sí puede poner nuestra cuenta en ceros delante de Dios y también quitar la ira de Dios, porque Él se ofreció como sacrificio en nuestro lugar. Y esto conforme a la voluntad de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo ordenaron que la salvación fuese así. Y el Hijo voluntariamente, en la eternidad, le dijo al Padre, Señor, yo voy a morir por nuestro pueblo. Incluso eso lo vemos en Juan 17, esa imagen. Cristo, desde que llegó dentro de su ministerio, vemos que constantemente Él sabe qué es lo que vino a hacer. Y esto se nos predica a través de las Escrituras. Que Él vino a salvar el pueblo de Dios. Y que el Padre y el Hijo no estaban en conflicto entre ellos, sino que iban a traer la salvación de esta manera. El Hijo se iba a encarnar, iba a morir por su pueblo, pero a través de su muerte iba a lograr nuestra salvación, iba a destruir la maldición de la muerte e iba a derrotar al que tenía el imperio de la muerte, como dice Hebreos, esto es al diablo. Entonces Cristo sí puede, y Cristo coloca nuestra cuenta en ceros delante de Dios y quita la ira de Dios sobre todos aquellos que depositan su confianza, su fe enteramente en Él. Este pasaje nos muestra que Jesús tiene poder para revertir las consecuencias que vinieron por el pecado. ¿Cuáles fueron las dos consecuencias principales que vinieron a causa del pecado? La corrupción del universo o del orden natural, ¿verdad? Enfermedad, catástrofe natural, deterioramiento del cuerpo, muerte, enfermedad. En este caso se nos presenta enfermedad. Entonces, Jesús tiene poder para revertir las consecuencias que vinieron por el pecado. Primera consecuencia, la corrupción. ¿Cuál es la segunda consecuencia? La culpabilidad. Desde que el hombre pecó, es culpable delante de Dios. Su condición delante de Dios es culpable. No hay ningún hombre que nazca inocente. Todos nacemos culpables. Desde que nacemos culpables. De hecho, eso lo menciona David en uno de los salmos. El hombre nace con una condición culpable delante de Dios. Entonces, dos consecuencias: la corrupción en el universo y la culpabilidad delante de Dios. Y este pasaje nos muestra que Cristo tiene poder
para revertir las consecuencias que el pecado trajo sobre este mundo. Nos da perdón de los pecados y también que nos promete cielos nuevos y tierra nueva, ¿verdad? Pablo en Romanos 8 nos decía que la creación fue sujeta, ¿verdad?, bajo la condenación por causa de nuestro pecado. Fue sujeta a corrupción por causa de nuestro pecado. Pero ¿qué hace Cristo? Trae cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, ¿cuál es la promesa que Dios nos hace? Si nosotros creemos en Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, Dios perdona nuestros pecados, su ira ya no está sobre nosotros, nuestros pecados ya no están delante de Él. Cuando muramos, ¿verdad?, lo único que nos aguarda es esperar que el Señor traiga el juicio sobre todo el mundo. Venga el Señor Jesucristo, tome a los que aún están de su pueblo y nos lleve con Él a este lugar. No sabemos si va a ser un lugar aparte, nuevo, distinto, o si Dios va a recrear. No lo sabemos. Pero lo que las Escrituras nos dicen es que Dios nos va a colocar en la nueva Jerusalén. Va a establecer su reino, donde no va a haber pecado, donde ya no va a haber muerte, ni va a haber tentación, sino vamos a estar con Él, bajo llamémoslo nueva creación, donde le vamos a estar adorando a Él. Esa es la promesa que Dios nos hace. Vamos a finalizar con nuestro tercer punto, y es la autoridad del Hijo del Hombre. Miren que en toda esta sección hemos hecho algo que es totalmente distinto a lo que se hace en la iglesia actualmente, pero es el propósito del escritor, porque el escritor constantemente ha puesto todas estas imágenes de Jesucristo, todas estas acciones que hizo el Señor Jesucristo con un propósito, y es que consideremos quién es Jesucristo. No que pongamos nuestros ojos en los milagros, sino que consideremos quién es Cristo. Siempre nos pasa mostrando imágenes del Antiguo Testamento relacionadas con el Señor. Y entonces aquí, esta no es la excepción. Nos coloca nuevamente otra imagen. ¿Cómo se presenta Jesucristo aquí? Como el Hijo del Hombre. Vamos a ver unas aplicaciones relacionadas con esto. La primera aplicación es la siguiente. Dios no quiere que nos concentremos en los milagros como el centro de nuestra fe, sino que el centro de nuestra fe sea su amado Hijo. Dios quiere que el centro de nuestra fe sea su amado Hijo. No hay ningún provecho detrás de todas esas mentiras que se enseñan en la actualidad. Las personas pueden recibir lo que buscan. Pueden ir con los brujos, pueden ir con los charlatanes y pueden recibir lo que desean. Pero ¿de qué les sirve? Cuando Saúl fue con la hechicera, ¿se acuerdan? Dios había ordenado: no vayan a consultar a hechiceros, no vayan a consultar ¿Y qué hace este hombre? ¿Qué hace Saúl? Va con la hechicera y le dice: ¿qué va a pasar? Cuéntame.
¿verdad? Y al final Saúl obtiene lo que quería, ¿verdad? Ve a Samuel, escucha, habla con él. Samuel le dice, esto es lo que te va a pasar. Saúl obtuvo lo que quería, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Verdaderamente obtuvo lo que quería? Simplemente fue conocer el destino que le aguardaba. ¿Pero qué provecho tuvo para su vida? Nada. ¿Logró salvarlo ese evento? No. ¿Fue puesto a paz con Dios? No. De hecho, se rebeló contra su voluntad. De igual manera, todas esas mentiras y prácticas, incluso señales que se hacen, llevando a las personas a extraviar detrás de la idolatría, no tienen ningún provecho para las vidas de aquellos que la buscan. Ellos quizás pueden recibir un milagro momentáneo, pero juntamente con eso, la condenación por toda la eternidad. Yo no creo que las Escrituras nos adviertan en vano acerca de que en los últimos días se van a levantar falsos maestros y van a llevar a los hombres al engaño y van a hacer señales por medio del diablo. No creo que las Escrituras nos hablen en vano de esto. Pero esas cosas no van a tener ningún provecho para los que las buscan. Pero si nosotros vemos y colocamos como el centro de nuestra fe no los milagros, sino a Jesucristo, y apreciamos la hermosura de Cristo, la cual nos muestran las Sagradas Escrituras, eso sí, trae provecho para el alma y para la vida eterna. Si nosotros ponemos nuestros ojos en Cristo, nuestra fe se fortalece en el Salvador. Entonces Dios no quiere que nos concentremos en los milagros como el centro de nuestra fe, sino en su amado Hijo. Cuando usted conozca cada vez más a Cristo, más va a darse cuenta de cuán hermoso es Él y de cuánto le es necesario a usted aferrarse a Él. Y eso es la fe. Conocer a Cristo y aferrarnos a Él, eso es la fe. Segundo punto. ¿Cómo mirarás tú a Jesús? ¿Te crearás tu propia imagen de Él? Una de las falsas enseñanzas de la iglesia en la actualidad es que Jesús es un Dios de amor, que Jesús es amor solamente. ¿Sí? Jesús nos muestra el amor de Dios en una forma jamás antes vista. El esplendor de la gloria del amor de Dios. El problema aquí es que usted no entiende el amor de Dios. El amor de Dios no es que le va a permitir hacer el pecado que usted quiera. El amor de Dios no es que Dios va a salvar a los pecadores porque Dios es amor, a todos los hombres, a todos los pecadores porque Dios es amor. Ese no es el amor de Dios. ¿Ustedes cómo creen que un padre muestre el amor hacia sus hijos? ¿Permitiéndole que haga todas las faltas que quiera? O incluso disciplinándolo y dirigiéndolo por un buen camino, ¿verdad? Y enseñándolo a hacer su voluntad. De igual manera Dios, o en una manera gloriosa, Dios verdaderamente lo hace así. El amor de Dios no se debe de separar
de la santidad de Dios, de la justicia de Dios. De hecho, el amor de Dios nos muestra también el odio de Dios. Porque Dios ama todo aquello que es bueno, que es santo, que es puro, pero odia todo aquello que no es de esa manera. Aborrece el pecado. Así es su naturaleza. Entonces, una de esas falsas ideas que se presenta en la actualidad es que Dios es amor, en el sentido de que simplemente va a pasar por alto todas las faltas que cometan los hombres, y que va a perdonar a todos los hombres y va a salvar a todos los hombres. Pero eso es solamente una falsa imagen creada por los mismos hombres. ¿Cómo mirarás tú a Jesús? ¿Mirarás esas falsas imágenes que se hacen de Jesús? No me refiero a retratos, estatuas, no. Me refiero a las ideologías que hay acerca de Jesús. Que Jesús fue solo un profeta, que Jesús fue solo un maestro, que Jesús fue un ángel, que Jesús es solamente amor. Esas son falsas imágenes de Jesús. ¿Cómo mirarás a Jesús? Mira al Jesús de las profecías. Los escribas miraban a Jesús como un hereje, porque para ellos era un hombre común. Otras personas miraban a Jesús con incredulidad. Pero el escritor nos presenta una imagen clara de quién es el Señor. Cuando aquí Marcos nos muestra el título El Hijo del Hombre, está aplicando otro título del Antiguo Testamento a la persona de Jesús. Entonces, cuando Marcos utiliza este título, el Hijo del Hombre, está tomando otro título del Antiguo Testamento aplicándolo a la persona de Jesús. Este título lo vemos en Daniel 7:13. Daniel 7:13 dice así: miraba yo en visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Entonces, en contraste con las falsas enseñanzas que hay acerca de Jesucristo, las Escrituras siempre nos muestran profecías relacionadas con quién es Jesucristo. Mostrarnos una imagen clara de quién es Jesucristo. Y en esta sección, Marcos nos presenta una profecía que se encuentra en Daniel y que también se encuentra en los Salmos y que también se encuentra en algunos otros libros proféticos. Pero notemos en esta profecía de Daniel, donde se nos habla del Hijo del Hombre, se nos dice que el Hijo del Hombre que ve Daniel en esta visión se acerca a Dios. Y ahora la pregunta aquí es, ¿qué hombre puede acercarse a Dios y no ser consumido por su santidad? Ni siquiera los ángeles pueden ver la gloria, el esplendor de la santidad de Dios. ¿Qué hace Isaías 6? Nos muestra cómo los ángeles se tapan con sus alas los ojos porque no pueden ver la gloria fulminante de Dios. Pero entonces aquí Daniel nos dice que el Hijo del Hombre se acerca a Dios. ¿Qué hombre, qué criatura, qué ser puede acercarse a Dios y no ser consumido por el fulgor de su gloria, de su santidad? Entonces, la primera cosa que nos muestra Daniel
es que ve que el Hijo del Hombre se acerca a Dios, delante de Dios. Y dice que le es dado poder para gobernar las naciones. ¿Quién es este que recibe autoridad sobre todos los reinos para establecer el reino de Dios? Esa es la segunda cosa que vemos en esta profecía. Se acerca a Dios y recibe de Dios la autoridad para gobernar sobre todas las naciones y establecer el reino de Dios. ¿Saben qué pasa con esta profecía en el Antiguo Testamento? Hasta la venida del Señor Jesucristo, esta profecía queda velada. Nadie podría responder a la pregunta, ¿quién es ese Hijo del Hombre? Pero entonces el Señor Jesucristo llega aquí, está sanando un paralítico, y Cristo utiliza ese título del Antiguo Testamento sobre sí y dice, yo soy el Hijo del Hombre. Yo soy ese del que habla Daniel, que hablan las Escrituras, que está delante de Dios, que ha habitado por toda la eternidad con Él. Yo soy uno con el Padre y he recibido la autoridad para hacer ese milagro y no solo eso, para traer el reino de Dios. Eso es lo que les está diciendo Jesucristo al tomar este título del Antiguo Testamento. Dice, yo soy el Hijo del Hombre. Este título no nos dice que Jesús fue un hombre común, porque esta es otra falsa imagen, que Jesús fue un hombre común que por su gran sentido de moralidad alcanzó el cielo. Eso no es lo que nos dice. Este título nos comunica quién verdaderamente es Jesús. Él es el Hijo de Dios. Se dice que es Hijo del Hombre, ¿por qué? Porque se encarnó para ser representante de los hombres. Entonces Él es el Hijo de Dios. Que bajó del cielo, se hizo hombre para ganar con su vida, su muerte y resurrección, la salvación para su pueblo. Entonces Él es el Hijo de Dios que bajó del cielo y se hizo hombre para ganar con su vida, muerte y resurrección, la salvación para su pueblo. Detrás de esa frágil condición debemos comprender que Jesús es el Hijo de Dios. No es un hombre común. Jesús tomó nuestra naturaleza para traer la gracia, para salvar a los pecadores y revertir las consecuencias del pecado. Jesús se hizo hombre para traer la salvación. Más bien, Jesús se hizo hombre para salvar a pecadores, a todos aquellos que creen en Él. Pero no para que sigan siendo pecadores, sino para llevarlos a ser un pueblo santo, un pueblo para Dios. Y este Jesús, al cual los escribas lo veían solamente como un hombre, vendrá nuevamente para juzgar a las naciones.
Tercera aplicación. ¿Es este el Cristo que se predica en la actualidad? Debemos enfocarnos más en la predicación de Cristo para que las personas vengan a Él por las razones correctas. Si no predicamos a Cristo, a este Cristo, las personas no van a venir por las razones correctas. Y me parece muy interesante, muy necesario esto que hace Marcos. Marcos nos está bombardeando con la Escritura. O sea, el escritor, el evangelista, nos está bombardeando con la Escritura, mostrándonos quién es Jesucristo, mostrándonos a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Nos está mostrando una imagen correcta de quién es el Salvador. Y apenas es en este primer capítulo y el principio de este segundo capítulo. ¿Usted había estudiado los evangelios así? ¿O los había escuchado así? Así es como nos los presentan las Sagradas Escrituras. Sin adulterarlos, así es como lo presenta Dios. Porque quiere que pongamos nuestros ojos en Cristo. Este es el Cristo que nos presenta en las Sagradas Escrituras. El Señor de señores y el Rey de reyes. Y este es el único en el cual debemos creer y abrazarlo como nuestro único Salvador. Él tiene poder para limpiar nuestros pecados y también para llevar a pecadores como tú y yo a la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Amén. Vamos a orar y damos gracias a Dios por esta enseñanza y que sea también el Señor llevándonos a nosotros a considerar lo que se ha predicado en esta mañana y a considerar a nuestro gran Salvador. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por mostrarnos en tu palabra a nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos que nos ayudes a que nuestra fe esté colocada solo en Él. Ayúdanos, por favor, Señor. Nutre nuestra fe y llévanos a confiar entera y plenamente en Él y avanzar en nuestra vida con los ojos puestos en Él. A los que aún no han creído, te pedimos por ellos que tú les abras los ojos para que puedan ver la hermosura de Cristo. Y te pedimos también por las personas que tú has de traer, que ellas vean al Cristo de las Escrituras y que sea Él también produciendo fe en ellos. Te rogamos estas cosas en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.